Semana que vem. Semana que vem, Alicia. Semana que vem vamos marcar um simulado de provas. Iniciamos la grabación. Muy bien. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Vamos a continuar con músculos del miembro inferior. Deixa arrumar isso que não estou gostando. Está medio... Mi cámara. No, por otro lado. Ahí está mejor. Eso aquí. Ahí. Ok. Entonces, compartimiento anterior de la pierna. En la pierna vamos a tener compartimiento anterior, compartimiento posterior y una pequeña porción compartimiento lateral de la pierna. Vamos primero aquí. Ojalá la semana que viene sí. ¿Qué pasó, Natalia? Estoy leyendo. Ojalá la semana que no funcione el sistema. Qué mala que son de ñañá, Natalia? De ñañá, había sido. Entonces, compartimiento anterior, vamos a ver 4 musculitos para ir terminando la región de la pierna, parte anterior, ahí tem después parte posterior. Pendeñañá será. Dios mío, ¿no? Vamos a la parte anterior entonces, aquí va iniciando aquí esto. ¿Está apareciendo para ustedes? Sí, está saliendo. Entonces, tibial anterior, que vamos a mencionar, tibial anterior tiene características importantes. Ahí, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Es para evitar la decepción. No, vamos a prepararnos ya para el examen. El contenido de usted de cabeza y cuello va a ser bien interesante, ¿eh? Vamos a hacer una revisión general sobre los contenidos de cabeza y cuello para la semana que viene. Entonces, primer músculo de la región anterior, tibial anterior. Interesante el tibial anterior. Él va a cruzar de forma oblicua, de esta manera, va a cruzar la cara anterior de la pierna. Es un músculo bastante fuerte que él va a iniciarse lateralmente, lateralmente aquí en la región lateral y termina la parte medial en la pierna. Ahí estamos viendo, este sería el músculo tibial anterior, inserciones del tibial, perdón, inserciones del tibial anterior, vamos a ver, interesante. El tibial anterior va a tener inserciones en el tubérculo del tibial anterior, que se encuentra en la región anterior de la tibia, región lateral, ¿ya? El tubérculo del tibial anterior, y de ahí pasa a insertarse inferiormente sobre los huesos del metatarso, tarso y metatarso, que va a insertarse en el cuneiforme medial, las 3 cuñas, recuerdan, que tenemos, y también insértase sobre el primer metatarso. Primer metatarso que va a ser la raíz del dedo gordo, del primer dedo del pie. Primer metatarso. Muy bien. Ahí vemos, ¿ya?, que el tibial anterior aquí va a ser toda esta parte donde él se va a insertar sobre la tibia y de ahí pasa a insertarse aquí abajo, inserción inferior, que va a ser sobre primer metatarso y cuneiforme medial. Anóteme grande eso, cuneiforme medial y primer metatarso, inserción inferior del tibial anterior. Bien legal. La acción de este músculo es flexor dorsal del pie, levanta el pie, levanta el pie y pronto. Siguiente músculo de la región anterior de la pierna que vamos a encontrar, extensor largo de los dedos. Es un músculo bien fuerte que va a ir para del segundo al quinto dedo, los 4 últimos dedos, del segundo al quinto dedo, un músculo común para extender, va a ser ese músculo aquí, que aquí abajo se va a dividir en 4 tendones, que va a ir del segundo dedo al quinto dedo. Primer dedo, dedón, tiene su propio músculo ahí. Entonces, inserciones
del extensor largo de los dedos va a ser, él se inserta en tibia, peroné y membrana interósea. Tibia, la parte del cóndilo lateral de la tibia, ya en la parte superior, peroné en la parte superior y la membrana interósea, o sea, ya tiene inserciones sobre los dos huesos de la pierna y de ahí pasa a insertarse inferiormente el del segundo al quinto dedo y se inserta en la falange media y falange distal. ¿eh? Falange proximal, nada. Bien parecido con los músculos de los flexores de los dedos de la mano. Bien parecido es. Entonces se inserta superiormente sobre la tibia, el peroné y membrana interósea y en la parte inferior se inserta sobre segundo al quinto dedo en la falange media y en la falange distal. Muy bien. Ahí vemos cómo él va a venir aquí y va a dividirse en 4 tendones que va a ir para del segundo dedo al quinto dedo. Primer dedo es aparte, él tiene su propio músculo, que vamos a ver también aquí en la región anterior de la pierna. Y él se inserta en la falange media y en la falange distal. Falange proximal, nada de inserciones. El dedo gordo tiene su propio músculo extensor largo del dedo gordo o primer dedo, dedão, que su inserción superior va a ser sobre peroné y membrana interósea, no tiene inserciones sobre la tibia, y de ahí pasa a insertarse inferiormente en el primer dedo, lembra el primer dedo, dedão, que se inserta sobre la falange proximal y la falange distal. Lembram que primer dedo no tiene falange media. El primer dedo, el dedão do pé, así como el dedão da mão, tiene solamente falange proximal y distal, no tiene falange media. Importante eso. Y aquí el extensor largo del dedo gordo se inserta en las dos falanges del dedo gordo, que sería falange proximal y falange distal. Muy bien. Ahí vimos agora poco el tibial, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo. Y ahí vemos ahora el cuarto componente de la región anterior de la pierna que va a llamarse tercer peroneo. El tercer peroneo o peroneo anterior es un músculo bien pequeño, es un músculo que a veces no existe tan fino, tan poco desarrollado que es. Sus inserciones, vamos a ver que tercer peroneo es bien lateral, ya él va a ser ese aquí, vai ser esse aqui. Começa aqui arriba, vai descendo e faz uma curva aqui. Inserciones. Él se inserta sobre el peroné. Peroné, solamente, bem lateral ya él. Y de ahí pasa a insertarse en el quinto metatarso. Tuberosidad del quinto metatarso. ¿Sabes? Desde el peroné hasta el quinto metatarso. Poca función él, a saber sus integrantes de la región. Él hace parte del grupo de la región anterior y sus inserciones va a ser sobre el peroné al quinto metatarso, el extremo inferior del peroné hasta el quinto metatarso. Y ahí pasamos en el compartimiento lateral, que vamos a encontrar dos músculos bien legales que van a estar relacionados con el hueso lateral de la pierna, que el hueso lateral de la pierna sabemos el peroné o fíbula. Peroné o fíbula, ver ahí. Google Assistant atende, aquí no precisa atender. Ver ahí, sai. Muy bien. Músculos del compartimiento lateral, dos. Peroneo largo y peroneo corto. Estamos viendo aquí un M más comprido, llega até lá em cima, que vai ser el peroneo largo, y otro embaixo dele, más profundo, va a ser más curto, peroneo corto. Inserciones. Bien legal eso. El peroneo largo pertenece al compartimento lateral de la pierna
Es el más superficial de los dos del compartimiento lateral. ¿Bien? Él se inserta, inserciones, vamos a ver que sus inserciones van a ser bien, bien lá encima, ¿bien? Inserciones superiores que van a insertarse sobre, pero vamos a una imagen aquí. Esta imagen es boa. Ahí vemos como el peroneo largo se inserta aquí sobre el peroné, en el extremo superior del peroné. Por eso coloqué, se inserta en 3 fascículos peroné, región superior, con condición aquí. Región superior. Y de ahí pasa a insertarse inferiormente en primer metatarso. El peroneo largo tiene una característica interesante que peroneo largo, ¿eh? Peroneo largo cumplido, para entender, él va a tener inserciones inferiores sobre el quinto peroné, perdón, primer metatarso, desculpa, primer metatarso, y ahí ele vai fazer isso. Ele vem aqui, dá a volta e termina lá, faz toda uma curva e termina aqui en el primer metatarso, su tendón inferior. Aquí vemos como el tendón del peroneo largo, él es bien comprido y va a insertarse lá embaixo en el primer metatarso. Peroneo largo, inserción inferior, primer metatarso. Ahora, peroneo corto, pero ahí la vascularización que va a ser a través de la arteria tibial anterior. Vamos a ver después de eso sobre los músculos, los vasos del miembro inferior. Ahí vamos a ver ese tibial anterior, ahí que da unas ramas para el peroneo largo. La inervación también va a ser a través del nervio, que se va a llamar nervio peroneo superficial, rama del plexo lumbosacro. Eso. Peroneo largo, entonces, opa. Y luego viene el peroneo corto. Bien interesante, el peroneo corto es más profundo, se encuentra profundamente relacionado con el peroneo largo, que el peroneo largo es superficial, aquí el peroneo corto es profundo, y él es más nanico. Porque el peroneo corto, vamos a colocar, ayudar aquí un poquito, no quiero eso. El peroneo corto, inserciones de él va a insertarse en el peroné también, en la inserción superior, solo que él se inserta más inferiormente, se inserta en la región inferior del peroné, y la inserción inferior misma va a ser en el quinto metatarso. Quinto metatarso. Entonces, peroneo largo y peroneo corto. Espera ahí que yo me perdí aquí. Aquí no está funcionando. Aquí. Peroneo corto, o tendão dele é bem curto e termina aqui. Peroneo largo vem aqui, dá a volta, vai lá e termina en el primer metatarso. Peroneo largo. Y peroneo corto termina en el quinto metatarso. Bien interesante eso, ¿eh? La vascularización le va a ser tibial anterior, ramas de la arteria tibial anterior y la arteria peronea, que va a acompañar al peroné, al hueso del peroné. La inervación va a ser a través de ramas del nervio que provienen del nervio peroneo superficial. Y la acción es poca. Él es más bien un flexor, flexor plantar, abductor y rota para afuera. Eso, no hay mucho que hablar sobre la acción de estos músculos. Y sí, más bien enfoque en su inserción. Muy bien. Compartimiento posterior, bien legal. Vamos a ver 7 músculos aquí en el compartimiento posterior. Y todos son muy importantes aquí. Porque en el compartimiento posterior de la pierna, donde la pantorrilla, la batata de la pierna, ahí vamos a encontrar 3 músculos superficiales y 4 músculos profundos, que van a ser esos. Los 3 músculos superficiales, que va a ser el gastrocnemio, batata de la pierna, los gemelos mismo, el sóleo y el plantar. 3 superficiales aquí.
Y 4 profundos, que van a ser popliteo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo. Bien legal eso. Y aquí vamos a ver que en la capa superficial, el gastrocnemio junto con el sóleo, ellos van a conformar un grupo muscular que se llama tríceps sural. Tríceps sural. Y ahí vamos a ver estos músculos de la región posterior. Vamos a entonces, en la capa superficial primero, ¿eh? El tríceps sural, que el tríceps sural es tres músculos, son dos músculos, hay un que tiene dos inserciones superiores, entonces se considera como tres. ¿Eh? El tríceps sural que va a ser el gastrocnemio, el gemelo batata de la pierna junto con el sóleo, que van a insertarse desde el fémur y algunas inserciones sobre los huesos de la pierna y van a parar en el hueso del calcañar, el hueso del calcáneo. Entonces aquí estamos viendo una vista posterior de los músculos de la pierna y ahí vemos como el gemelo, la batata de la pierna, ese grandón aquí, que va a tener dos inserciones superiores que va a pertenecer al compartimento superficial de la región posterior de la pierna. Entonces, gastrocnemio, o también se pueden llamar gemelos, y aquí viene una comparación muy importante. Cuando vimos músculos pelvitrocantéricos, mencionamos unos músculos que se llaman géminos. Géminos, pelvitrocantéricos, que ahí era gémino superior e inferior. Eso es pelvitrocantérico. Aquí los gemelos se llama lateral y medial. Uno más para afuera, otro más para adentro en la región posterior de la pierna. Y vamos a ver sus inserciones. Los gemelos, los músculos de la batata, de la pierna, la pantorrilla misma, ellos se insertan en el cóndilo lateral y en el cóndilo medial del fémur. ¿Ya? Entonces se insertan lá encima en el fémur y de ahí van a ir a insertarse en el calcañar. Vamos a ver una imagen, aquí aparece una imagen como la inserción superior del gemelo, la cabeza lateral y la cabeza medial del gemelo, que ahí se llama gemelo lateral y gemelo medial mismo, ellos se insertan en el fémur, ahí encima, y después pasan a insertarse aquí abajo, en el calcañar. Entonces, ¿eh? Gemelos, inserciones superiores van a ser en el cóndilo lateral y en el cóndilo medial del fémur. Y luego viene el siguiente integrante del tríceps sural, que es el sóleo. El sóleo va a estar bien relacionado con los gemelos. Vamos a ver una imagen para entender. ¿Alguien sabe? Aquí vemos como el gemelo cortado, levantado él, y embaixo de él aparece, aquí aparece el sóleo. El músculo sóleo que él va a insertarse, inserciones del músculo sóleo, él se inserta sobre la tibia y el peroné. ¿Eh? El peroné pega ahí en la parte de la cabeza del peroné, el extremo superior, y en la tibia se inserta, súper interesante, se inserta en el labio inferior de la línea del sóleo. Notem bem grande isso. Agora a Tainara está saindo. O povo está saindo do nada. A aula está tão chata que o povo nem fica, né? Ok. La inserción superior del músculo sóleo, que va a ser dos inserciones superiores. Una en la cabeza del peroné y otro en la tibia, en la cara posterior de la tibia. Posterior de la tibia existe una línea oblicua que se llama justamente línea del sóleo. Y esa línea oblicua va a delimitar un labio superior y un labio inferior. El músculo sóleo
se inserta en el labio inferior. Y vamos a ver una imagen en esta imagen aquí. Aquí estamos viendo esta línea oblicua que atraviesa la cara posterior de la diáfisis de la tibia. Esa línea se llama línea del sóleo. La única cosa interesante en la cara posterior. Obrigada, Marcela. Obrigado. Estou feliz agora. Marcela, prazer, nunca vi você também, mas obrigado, sim. Que bom. Alguém está acordado ainda. Que bom. Ganhou um ponto, Marcela. Sí, depois me avisa isso, ¿sí? Entonces, cuando vimos sobre las características óseas de la tibia, en la cara posterior de la diáfisis de la tibia existe una línea oblicua que se llama línea del sóleo. Y ahí vemos cómo este músculo sóleo. No, Fábio, agora já não ganha pontos. Só a Marcela ganhou. Não adianta vir agora. Fábio. En la línea, aquí vemos este músculo como se inserta en la parte inferior de la línea del sol. Entonces, esa es la inserción superior del músculo sóleo. Bien legal. Anote bien grande. Músculo sóleo se inserta labio inferior de la línea del sóleo. Porque después hay una serie de músculos que van a insertarse en el... Tá certo, tá bom. Não ganhou mesmo, Fábio, sim. Vai que cola, mas não colou, né? Después vamos a mencionar otros músculos que se insertan en el labio superior de la línea del sóleo, ¿sí? O sea, inserción inferior del músculo sóleo con el géminos va a ser aquí en el tendón del músculo calcáneo o también más conocido como el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles de la mitología griega, todo el mundo que conoce eso sabe. Que el tendón de Aquiles es la inserción inferior del tríceps ural. El tríceps ural, aquí aparece, tríceps ural, gemelos, perdón, y el sóleo. Estos dos músculos van a insertarse junto aquí en el tendón del calcáneo, tendón de Aquiles, que se inserta justamente en el hueso del tarso que se llama calcáneo, ¿no? Tendón calcáneo. Ahí tengo otro músculo bien relacionado con él, que se llama músculo plantar, también perteneciente a la región posterior, ¿eh? Que es el músculo plantar. Vamos a ver aquí un músculo, una imagen de él. Ahí vemos como, oh, qué legal eso, ¿no? Ahí vemos como el músculo plantar, en esa otra imagen aparece de nuevo, él se inserta desde el epicóndilo lateral del fémur hasta el calcáneo. Entonces, inserciones va a ser, se inserta en el cóndilo lateral del fémur y de ahí inferiormente pasa a insertarse junto con el gastrocnemio y el sóleo, se inserta en el tendón del calcáneo. Muy bien. Es eso. Vimos entonces gastrocnemio. Inserción superior de él es en el fémur, ¿ya? Que va a insertarse en el cóndilo medial y en el cóndilo lateral del fémur. El sóleo, noten bien grande, labio inferior de la línea del sóleo, ¿eh? Y el plantar es junto con el gastrocnemio lateral, que va a ser en el cóndilo lateral del fémur. Y la inserción inferior de todos esos tres es tendón de Aquiles o tendón del calcáneo, que se inserta justamente en el hueso calcáneo del calcañar. Y ahora vamos a la capa profunda ahora. En la capa profunda de la región posterior vamos a ver 4 músculos que se va a llamar popliteo, tibial posterior, flexor de los dedos y flexor del dedo gordo. Muy interesante eso aquí, ¿eh? Popliteo primero. Músculo que pertenece a la capa profunda de la región posterior de la pierna. Es un músculo bien corto, ¿eh? Parece mucho el músculo anconio que vimos lá en el antebrazo, bien parecido eso, ¿eh? El músculo popliteo es un músculo que él va a ser
primeramente profundo. Él se inserta él pertenece al compartimento profundo de la región posterior de la pierna. Y vamos a ver las inserciones. Las inserciones superiores se inserta en el cóndilo lateral del fémur. Desde el cóndilo lateral del fémur, bien junto ahí con el gastroquinemio lateral, la cabeza lateral del gastroquinemio. Ahí se inserta el músculo popliteo. Y la inserción inferior, interesantísimo eso. La inserción inferior, él va a hacer labio superior de la línea del sóleo. Bien interesante. Muy interesante, un trocadillo legal eso. La inserción inferior del músculo popliteo es en el labio superior de la línea del sóleo. Inserción inferior, labio superior. Noten bien grande. La acción de este músculo popliteo, va a tener acción que es un flexor, como todos los músculos de la región posterior, va a ser flexor de alguna cosa, o da perna, y también es ahí un rotador medial, la pierna menos a segunda son sería rotador medial de la pierna. No me interesa tanto eso. Noten bien grande. Músculo popliteo, inserción inferior, labio superior de la línea del sóleo. Y ahí pasamos a la parte de una serie de músculos que van a insertarse. Aquí es legal. Olha esa imagen. Voy a colocar en aumento aquí. Duplicar diapositiva. Girar eso. Voy a aumentar bien grande isso aqui. Ah, tá travando aqui o computador. Pode exigir muito aqui. Hoje trava um monte de vezes isso. Deve ser um vírus que algum aluno colocou aqui. Vamos ver. Não, é muito grande já. Aí dá para ver melhor. Vamos ver uma imagem aqui que acabei de colocar. El destino. No, igual voy a insistir, Clarita. Voy a insistir, vamos a terminar esta clase. Señal, sí. Es una señal divina. No, que tengo clase con el otro grupo todavía a la tarde después de usted. ¿Qué es esto? Nada. Después tengo que hacer examen de cirugía, que mañana, el lunes tienen que rendir, todavía no hice mi examen. No, hay mucho trabajo todavía. Parece nomás que todo es tranquilo, pero no, hay que trabajar, boludo. Entonces, aquí vamos a ver, una vista posterior de la pierna. Y ahí vemos esta línea oblicua que atraviesa aquí. Se llama línea del sóleo. Línea del sóleo, él va a tener labio superior y labio inferior. El popliteo, que aparece aquí, desde esta región hasta el labio superior. Y ahora vamos a mencionar una serie de músculos que se insertan en el labio inferior de la línea del sóleo, comenzando por este, el flexor largo de los dedos. Él va a ir desde la borda inferior de la línea del sóleo hasta los 4 últimos dedos. Entonces, inserciones del músculo flexor largo de los dedos. Vamos a aumentar aquí un poquito. Ahí, flexor largo de los dedos. Entonces, inserción superior. Ahí, bien legal eso. Labio inferior de la línea del sóleo. Trocadillo de nuevo. Inserción superior de flexor largo de los dedos del pie. Labio inferior de la línea del sóleo. Y la inserción inferior va a ser falange distal. 4 últimos dedos. O sea, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo, falange distal. Noten bien grande, por favor, Diego, anota aquí en la coa, por favor. Esto es lo que voy a preguntar, Gina. Ay. Pena que es solo 20 preguntas, ¿no? Quería tener unas 80 preguntas más o menos pero 20 es el máximo. La acción de este músculo va a ser flexor plantar, flexiona los dedos. Y ahí vemos el
músculo tibial posterior, que el tibial posterior va a ser también aquí sobre labio inferior de la línea del sóleo. Inserciones, tibial posterior se inserta, inserción superior, de nuevo, labio inferior de la línea del sóleo. También se inserta sobre la cara medial del peroné. Y la inserción inferior va a ser el tibial posterior, inferiormente va a insertarse sobre el hueso navicular, enviando expansiones a las 3 cuñas y también los 3 primeros metatarsos. Es un músculo bien interesante eso. La acción de este músculo va a ser flexor plantar del pie. También tiene abductor, que sería rotar hacia adentro el pie y rotar el pie hacia adentro. No me interesa tanto aquí sobre sus acciones. Ahí vemos cómo se inserta aquí y manda a inserción inferior, manda una serie de expansiones. ¿Cierto? Vamos en el último músculo de la región del posterior capa profunda, que va a ser flexor largo del dedo gordo, que es o también se puede llamar flexor propio del hallux. Hallux es el apellido, el apodo del primer dedo, el dedo gordo. Inserciones, vamos a ver. Vamos a ver que el músculo, en la imagen aparece, es un músculo que va a tener inserciones solamente sobre el peroné, desde el peroné hasta el primer dedo. Entonces se inserta en el peroné y membrana interósea, o sea, tibia, otra que está saliendo. Olha, pues me abandona aquí. Nada de inserciones sobre la tibia, es solamente peroné. Flexor largo del dedo gordo solamente se inserta en el peroné y de ahí va a insertarse inferiormente en falange, de nuevo, falange distal del dedo gordo. Certo. Obrigado, Alexandre. Alexandre, el único que no me abandona aquí. La acción de este músculo va a ser un músculo que hace flexor del dedo gordo, ¿no? Uno ya fala eso. Bien interesante, aquí vimos los músculos en la región posterior de la pierna. Aquí vimos el popliteo, tibial posterior, flexor de los dedos, flexor del dedo gordo. Y pronto. Terminó los músculos de la región posterior de la pierna y ahora sigue cesta.